Nosotros no somos judíos, nosotros no somos israelitas. La teología judía no es la teología cristiana. Los judíos no han aceptado a Cristo como Señor. Ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no lo han recibido. Entonces no sé por qué usted va en que voy a ver cómo lo practicaban los hebreos. Ellos casi nunca hicieron lo que Dios les dijo. Ni siquiera las costumbres que Dios les dijo no la hicieron como Él dijo. Ellos se pervirtieron. Cuando tú encuentras los versículos en el Antiguo Testamento que hablan del pecado de mi pueblo, generalmente se refiere a la apostasía. Tú no ves a nadie condenado porque se tomó un trago o porque fumó un cigarrillo, ni siquiera a veces porque tuvo 2 mujeres. Ellos se volvieron tras dioses falsos. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas rotas. Ese es el problema principal del Antiguo Testamento. Por eso hay tantos versos que parece que hablaran de la unicidad y la prueban, pero el propósito era decirle que esos dioses eran falsos y que Él era el único Dios verdadero, porque ese era el problema que ellos tenían. La iglesia no está en ese problema. Nosotros no estamos en apostasía. Israel sí, y todavía está. Y es vergonzoso ver un pastor cualquiera de cualquier grupo religioso cristiano que vaya a Israel y se vaya al muro de las lamentaciones a llorar. Hágame el favor, y metiendo papelitos con oraciones ahí. Cuando ellos van allá a buscar al Mesías, y el Mesías ya vino. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, negamos la verdad cristiana. Esa no es nuestra teología. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Y estamos hablando ahora sí de un nuevo pacto. Cristo vino a traer un pacto nuevo. Y cuando se pone uno nuevo, se da por viejo el primero. Que se da por viejo, como el hermano Álvaro, será próximo a desaparecer. Lo siento por ustedes. Pero que me toca, me toca. Esto ya no está lejos. Porque la vida es así. ¿Usted cree que 14 añitos más? Yo tengo 90, imagínese usted, 90. Entonces, si yo me pongo a fabricar esperanzas falsas, me equivoco. Ojalá que me muera y no me dé ni cuenta, porque es que soy siempre como difícil, ¿verdad? Siempre tiene su dificultad. Pero esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos un pacto nuevo. Y ese pacto no es de teología judía. Es de teología cristiana. Empezando porque siempre que un judío lea la Biblia y tenga que interpretar una profecía que tenga que ver con Cristo o con el reino de Cristo, tendrá que decir otra cosa que usted no dice. Porque su teología no acepta que Cristo es el Mesías. Me compré un libro, hermano, escrito por el rabino. Bótenlo. A menos que usted tenga suficiente conocimiento para saber lo que es falso. Y será un 90% falso. Yo tengo una Biblia aquí que se llama Biblia Ecuménica. Me la regalaron hace 49 años en Málaga cuando salí de allá para Madrid. Y se llama Ecuménica no por el texto es el mismo, pero porque tienen los diferentes comentarios de las diferentes corrientes cristianas y judías. Y entonces el comentarista dice, Pablo ni conocía las costumbres hebreas porque dice que es indecoroso, deshonroso para el hombre orar con la cabeza cubierta. Y usted ha visto a los judíos con la kipá puesta. ¿Y usted cree en eso? Yo últimamente me asombro porque a las hermanas les hacemos tener el cabello largo y no se lo pueden cortar. Pero en el mismo versículo que no se usa el cabello largo, se dice que el hombre debe descubrirse la cabeza cuando está en la iglesia. Y ahora los cantantes vienen con el sombrero charro y con el sombrero vallenato o con el sombrero del sur del país, y entonces ya, porque va a cantar, él se tiene que parecer un artista.
Bueno, ojalá te descubras, porque el Señor dice que es deshonroso para el hombre orar con la cabeza cubierta. Igual que la mujer es deshonroso con la cabeza descubierta. Y en lugar de verlo, les ha dado el cabello. Pero fíjate tú, en cosas tan simples como esa. El Señor dice, no llaméis maestro a nadie. No llaméis padre a nadie. Porque vosotros, ¿por qué lo estáis diciendo? Porque los judíos hacen todo eso. Y hay iglesias cristianas que copiaron eso y así se llaman. Entonces, tenemos que poner distancia. No emocional, sino doctrinal. Doctrina teológica. Usted en su sitio y yo en el mío, porque no creemos lo mismo. Yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que es Dios sobre todas las cosas, y ellos no lo creen. Si lo dijera ante un ortodoxo y pudiera, me apedreaba. Entonces, aquí empezamos, tenemos un pacto, el nuevo y el antiguo. Y entonces aquí se plantea la gran batalla de los judaizantes. Y hermano, es más seria de lo que pensamos. Hay un grupo nuestro que se llama Shalom. ¿Por qué no se pone paz? ¿Acaso Shalom es más pacífico que paz? ¿Por qué crees tú que se pone paz? ¿Y por qué nos ponen a cantar Shalom Adonai Shalom? ¿Y por qué decimos la paz del Señor, la paz? ¿Qué tiene que ver el idioma hebreo con nosotros? ¿O es que aquí hay algún hebreo que no habla español? Y entonces uno llega a la iglesia y le tienen adornada con letreros en hebreo. Hace por lo menos 47 años me mandaban a mí unos estudios de Suiza de teología. Y entonces, claro, yo en esa época no era consciente del movimiento judaizante en el mundo. Entonces, te decían a la larga que tenías que leer la Biblia en hebreo porque es el idioma de Dios. Y yo te digo, Dios no tiene idioma. Dios, para hablarte a ti, ni siquiera tiene que hablar un idioma, porque Él se comunica contigo por el Espíritu y tú sientes que te dice lo que no sabes en qué idioma te está diciendo, pero tú lo entiendes. Así que no hay necesidad de hablar hebreo. Entonces los hermanos ponen hebreo y el que se sabe una palabrita en hebreo la dice así como que dice, para que se enteren. Ahora, la dije en hebreo. Adonai, El Shaddai. ¿Ah? Hermano, Dios no habla hebreo. Nunca ha dicho la Biblia que ese es el idioma de Dios. Eso dicen los hombres y los vanidosos hebreos, pero Dios no. Entonces, nos metieron el idioma hebreo y entonces tú ves las iglesias, algunas pues, con cosas hebreas, y entonces en el púlpito el candelabro de oro. El candelabro es un símbolo del Antiguo Testamento, pero ya sabemos que son las 7 iglesias, son las iglesias. El candelabro no nos interesa para nada, como figura propia, pero nosotros nos sentimos como elegantes porque ponemos un candelabro. Y hacemos una clase bíblica, o sea, y los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado, pero estoy mostrando a ustedes cómo hay una influencia judaizante en nosotros sin darnos cuenta. ¿Me comprende lo que quiero decir? Entonces nosotros necesitamos liberarnos de eso. La música, por ahí hasta había un himno que es el himno de Israel, pero con letra cristiana. Hermano, no entiendo yo por qué esa devoción por los judíos, por un pueblo que rechazó a tu Dios, por un pueblo que no ha aceptado hasta el día de hoy que Jesucristo es el Mesías. Nosotros sí lo respetamos como seres humanos y como pueblo, sí. Y si le podemos hacer un favor, se lo hacemos. Yo se lo haría. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con sus pensamientos.
ni que admire su teología, porque no la admiro. Yo estaba sacando por ahí una colección de las creencias que pululaban entre los hebreos. No creían en la resurrección algunos. Y eso pasó a la iglesia cristiana, y ustedes saben cómo Pablo dice, ¿cómo es posible que algunos dicen que ya la resurrección ya pasó? O que no hay resurrección. Creyentes, eran creyentes nuestros. ¿Cómo es posible que se quedaran? Porque eran descendientes de esas creencias, de esas sectas judías. Y entonces tienen la cábala y le muestran como si fuera una gran revelación. Los hermanos, estoy aprendiendo con un rabino y el valor numérico de las letras y las palabras del hebreo y cómo suman y cómo restan. Hermano, hágame el favor. Nosotros no sumamos palabras ni restamos números. Eso es numerología, eso es hebreo. Y eso tiende a la cábala. Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero no por números ni sumando o restando, sino que Dios ha dicho. Bendito sea el Señor. Entonces es importante. Y la música igual. No. Hubo una temporada, cuando yo estaba de pastor en la central, por ahí en esa época, en el 80, por ahí 85, hubo una lluvia de coros con música hebrea. Y los hermanos estaban fascinados. Bueno, gracias a Dios que ya pasó la ola, pero todavía algunos quedan con eso. Y le fascinan los coros que son levíticos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Bueno, tenemos una simbología, pero yo no quiero ir al altar de bronce. Yo me quiero arrepentir. Yo quiero convertirme. Esos eran símbolos que no siguen vigentes. Ya está la revelación aquí. Dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No tenía preparadas, tiene preparadas, pero Dios nos las reveló por su Espíritu. Así que ya son revelación. Dios nos las reveló por su Espíritu. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos. Entonces tenemos el idioma, tenemos la música, tenemos las costumbres. Y entonces todo lo queremos hacer como los rabinos. Por allá fui yo en Estados Unidos a una iglesia y eso tenía símbolos grabados en las bancas. Y yo dije, este señor aquí terminará siendo mesiánico. Y preciso que fue. Porque usted se empieza a admirar la doctrina, la cultura y todo lo hebreo, usted termina siendo un hebreo, se siente privilegiado. Había uno por ahí que se ponía las vestiduras en el culto, todo el montón de cosas del sumo sacerdote, aunque sumo sacerdote solo había uno, y el actual es Jesucristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres que intercede por nosotros, y ese es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que liberarnos de eso. Así que el nuevo pacto tiene un paquete, y ese paquete es la regeneración, la justificación, el señorío de Cristo, la vida eterna, el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento no habla nada del pasado. Tenemos la regeneración. El problema del antiguo pacto dice que era débil por la carne, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Y yo creo que son terminologías que no ofrecen dudas. No es que intermedio, que quién sabe que por sí no. Lo que era imposible, ¿me entiendes? No era regular o posible o un poquito, no. Lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenado al pecado en la carne,
nos libró de eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que no son judíos, sino que no viven según la carne, según esa filosofía de vida que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces yo necesito entender eso. ¿Cuál es la esencia del pacto en el que yo vivo? ¿Cuál es el pacto que realmente hace verdadero y posible las promesas que Dios dio? Yo tengo entonces aquí una regeneración. No es un reentrenamiento, no es una terapia conductivista. No, es una regeneración, es hacerlo de nuevo, regenerarlo, generarlo otra vez. Así que si alguno está en Cristo, está regenerado, está hecho de nuevo. Eso no pasa en la ley. Eso no le pasa a los hebreos ni a los mesiánicos. Eso le pasa a los que están en el nuevo pacto. Regeneración, justificación. ¿Con qué se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se justificará? Si el hombre vano será entendido el día que un asno montés nazca hombre. Eso, mejor dicho, es un imposible. Pero nosotros hemos sido justificados porque entramos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto no hay justificación. La justificación, la declaración o la declaratoria de inocente existe solo en el nuevo pacto. No se puede dar por inocente al culpable. Así que el que se justifica, el que nace de nuevo, se muere el culpable porque no se le puede dar por inocente. Y lo resucitan para que viva una vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos. Tú nunca serás justificado así. Tú tienes que morirte y después que te mueres, entonces eres justificado, el nuevo hombre. Justificados pues porque creemos en aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. La vida eterna. Yo no sé si ustedes que a veces... no sé si una vez se lee la Biblia y la entiende, pero como que no la aplica donde corresponde. Porque la Biblia dice que Jesús, no Moisés, no Daniel, no Abraham, no Elías, no Eliseo, Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Así que eso no estaba dado en la luz. Eso lo sacó Jesucristo. Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, no por guardar la ley, no por la ropa que te pones, no por la simbología levítica, no por el idioma hebreo, no por los cantos hebreos, no por la formalidad hebrea, el cual sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dio su vida en rescate por nosotros. Se hizo pecador por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Se hizo pobre por nosotros. Para que nosotros pudiésemos ser salvos en Él. Entonces, esto es una cosa importante porque es el fundamento mismo del cristianismo. Luego viene Pentecostés. Y Pentecostés desarrolla el cristianismo con sus diversas